Versículo 12 al 15. Quien conquiste la mente, conquista la vida. Quien conquiste la mente, conquista la vida. Me impacté mucho porque el texto del pastor al iniciar es: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Quien conquiste la mente, conquista la vida. Bienaventurado el hombre, Santiago capítulo 1, verso 12. Amén. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Usted quisiera orar esta noche. Levante sus manos. Señor Jesús, estoy aquí delante de tu presencia y ante todo te ruego, Señor, que nos unjas, que me uses, Señor, te lo ruego, te lo suplico, que tomes mi mente, mi corazón, mi vida, mis labios. Te agradezco el inmenso privilegio que me das de estar aquí delante de los hermanos de este grupo tan especial, Señor, tu iglesia. Ayúdame, Señor Jesús, te lo ruego en esta noche. Dame autoridad y por encima de todo, dame tu presencia, Señor, la necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Permítanme informar a todos los líderes y auxiliares de discipulados que una breve reunión con hermano Camilo después del culto ahí en el palco. Hay una cantidad de reuniones hoy, Renuevos y Restauración también. Renuevos tiene reunión el viernes. Qué poco de anuncios. Quien conquiste la mente, conquista la vida. Parece que el enemigo logró darse cuenta de esa situación, y en los últimos tiempos uno empieza a leer algunos libros de unos misioneros que llegaron aquí a Colombia para 1940, 1937, la historia que no termina, varios libros que hablan acerca de la historia. Y los hermanos antiguos recordarán las vicisitudes y las dificultades que tenían para abrir la brecha del evangelio en lugares. Santander cuenta la historia de un lugar que entre todos sus moradores cogieron y, perdone la expresión, picaron a un predicador cuando llegó a un pueblo allá. Hoy ese pueblo tiene una iglesia que predica el nombre de Jesús, porque esa fue la semilla que empezó el evangelio. Y hay una cantidad de mártires en Colombia que sufrieron la persecución y las dificultades de empezar a predicar el evangelio en un lugar durísimo. Pero a medida que el evangelio iba empezando a proyectarse y a dispararse, lo mismo que sucedió al principio con la iglesia primitiva, muy cómodos todos reunidos, muy cómodos todos contentos, sintiendo la gloria de Dios ahí todos juntos. Y cuando están todos ahí juntos, están felices. Y entonces Dios usa la persecución para que el evangelio empiece a proyectarse y a dispararse de una manera poderosa. Porque parece que el estar el látigo y la persecución encima de los creyentes provocaba en ellos una consagración y una búsqueda constante del Señor. Provocaba en los creyentes estar pegado de la mano del Señor, porque no sabían en qué momento
vendrían las autoridades o vendría la autoridad eclesiástica del momento y empezaría a tirarles piedra, y por allá en medio de un culto una piedra saltaba y le caía a una hermana en la cabeza, le reventaba la cabeza y ella de gozo empezaba a hablar en lenguas, porque era un gozo ser perseguido y vituperado por el nombre de Jesús. Eso era literalmente un privilegio. Y lo dice la Biblia, Pablo mismo lo dice, que ha sufrido afrentas y que sus dificultades eran tan grandes, pero parece que esa persecución impulsaba en sus mentes la necesidad constante de buscar a Dios, la necesidad constante de estar pegado de la mano de Dios, porque cuando menos pensaba la situación se volvía caótica, y en el momento de la prueba y de la dificultad Dios se glorificaba dando de su presencia y dando de su espíritu al principio de todo este proceso. Y el enemigo se dio cuenta de eso, y entonces empieza y arranca por allá la Constitución del 91 y dice: no, Colombia es un estado laico, no hay una religión, aunque la mayoría es la tradicional, de todas formas reconocemos una cantidad de grupos. Y empezó a proyectarse en las escuelas lo que llamábamos la libertad de culto. Y a nosotros en la escuela nos preguntaban: ¿y usted es evangélico? Y entonces nosotros, como buenos niños, adolescentes, decíamos: no, mi mamá. Esa expresión siempre la dice uno de pequeñito. Pero ya no había una persecución tan fuerte, ya nadie salía lastimado, y el enemigo empieza a darse cuenta que la violencia no es el mecanismo para retirar a los cristianos. La violencia no es el mecanismo para alejarlos de Dios. La violencia no es el mecanismo para eso, sino que empieza a darse cuenta y empieza a modificar su estrategia. Cuando la Biblia habla de la reconstrucción del muro de Jerusalén, primero muestran allá a un hombre que está allá contra Esdras y Nehemías, y lo muestran atacando directamente, diciéndole: no puedes construir. Y entonces ellos dicen: pues en una mano tenemos la pala y en la otra la espada. Pero cuando ven que son tan fuertes, entonces viene Tobías por allá y le dice: no, amigo, venga, yo quiero ser amigo. Y entonces empieza el enemigo a trabajar de una manera diferente y a trabajar desde una perspectiva diferente, porque se da cuenta que por el lado de la violencia no logra conseguir sus objetivos, sino que se da cuenta que hay que trabajar en la mente de los seres humanos, y arranca a trabajar desde una manera diferente y empieza a decir: no, tranquilo, aquí no hay problema, nosotros somos amigos, nosotros como estado laico tenemos un proceder juntos, todos somos hermanos, venga más bien para acá. Y empieza a invitarnos a ser parte de un movimiento, pero la iglesia siempre empezará a manifestar una diferencia, y el nombre del Señor seguirá siendo predicado aquí, y seguirá siendo el estandarte de la luz y la verdad. Y eso es una bendición, y hasta ahí vamos bien. Pero Él sigue trabajando en la mente de las personas, y empieza a darse cuenta que a través de la tecnología, y entra la televisión, y acuérdese cuando venían las radios y la televisión, y entonces empieza la televisión, y la televisión entró a las casas. Y la televisión de los 80 era una televisión muy hasta educativa, hasta nos enseñaban a leer y a escribir, ¿cierto? Y así se escribía. Pero a medida que fue avanzando, los medios de comunicación empezaron a incorporar dentro de sus programaciones información muy subida de tono, de tal manera que la publicidad para el tiempo actual es una publicidad sin ningún tapujo. Al principio las canciones traían mensajes subliminales, y entonces uno se ponía en el tema de
es que devolver la cinta a ver qué decía, y decía cosas feas. Pero ahora no necesita darle reversa a la cinta. El mensaje viene directo y la música viene directa a la conciencia y a la mente de las personas. Y entonces el enemigo empezó a darse cuenta que quien conquista la mente conquista la vida. Parece que Gandhi, por allá, hubiera leído el texto que leímos al principio, porque él dice: cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque se transformarán en actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque forjará tu destino, y tu destino será tu vida. El proverbio dice: porque tal es el pensamiento, así es su corazón. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Y le voy a hacer un ejercicio en este mismo momento. Por su cabeza en este momento puede estar pasando una cantidad de información ahora mismo, y usted está aquí en su cuerpo, pero su mente está en el negocio que dejó pendiente allá, la cuenta bancaria. Su cuerpo está aquí, pero está pensando qué va a pasar con la telenovela ahora, y a qué horas va a ser que va a terminar el predicador, porque su mente logra estar controlada por una cantidad de situaciones y de cosas que no logramos controlar. Por eso quien controla la mente controla la vida. Y entonces uno empieza a darse cuenta que cuando logramos tener, y cuando Dios quiere llegar al control de la mente y del corazón del hombre, es por un motivo básico. Si Él controla nuestra mente, si Él controla nuestra vida irá rumbo a esa patria celestial. Pero si el enemigo logra meterse e interponerse en nuestra vida, caeremos y no tendremos esperanza. Pero qué bueno que en esta noche hay una esperanza grandiosa, y podemos tener aquí la mente de Cristo, la mente de nuestro Dios. La mente del Señor hace cosas diferentes a la mente que hay afuera. Usted escucha a Pablo, y cuando Pablo empieza a esbozar su criterio acerca de la mente y habla de la nueva vida en Cristo, Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Porque la mente de los seres naturales o de los hombres normales es: esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Alguien aquí tal vez en este momento está por allá pensando en alguna cosa vana o falaz. Bien dice la Biblia que Dios hizo las cosas que se ven de las que no se veían. Así que los que están pegados y su mente está pegada a Cristo, tiene su mente mucho más arriba. Pero quien está pegado a estas cosas materiales estará pegando a cosas ficticias, falaces, que hoy están y mañana no sabemos. Quienes ponen sus confianza en las cosas de la tierra, hoy las tienen, pero mañana no sabemos. Pero quienes ponemos la confianza en Dios, sabemos que Él es nuestra esperanza, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Dios, y Él es la fortaleza de nuestra vida. Pablo empieza a esbozar el texto y dice: para que no anden en la vanidad de su mente. Entonces la mente empieza a pensar cosas vanas. Y dice: el entendimiento se entenebrece, se ensucia, se daña.
Cuando alguien cae o tiene un problema de pecado, es porque su mente ya ha sido el lugar donde ha empezado a organizar todo su cuadro de ajedrez. David está en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero no porque, ay, qué casualidad esto pasó así. Ay, no, yo no sabía que el palacio del rey, que posiblemente era el único que tenía una vista privilegiada del resto de la ciudad, que posiblemente era el lugar donde podía subir y observar toda la ciudad, que tenía acceso a los patios de las casas de sus vecinos, y un día subido por allá alcanza a ver a alguien y dice, ay, qué casualidad. Ya tenía todo fríamente calculado. El tiempo en que los hombres todos están en la guerra, o sea que solo quedan las mujeres. El tiempo donde hace más calor, o sea que es como la hora adecuada. El tiempo donde sale aquella mujer y entonces sube las escalas y empieza a mirar lo que no debe, y por su mente empieza a voltear todo lo que no se puede. Y su mente es el campo de acción, y su mente es el lugar donde está ahí sembrado y pensando cómo dar su siguiente paso. Y su siguiente paso es concebir el pecado. Y su siguiente paso, porque lastimosamente el pecado es eso, es una cadena que desborda tras otra. Es una bola pequeña de nieve en la parte superior de una montaña, que cuando se suelta termina como una gran avalancha que acaba y destruye con todo lo que se lleva a su paso. Y entonces empieza desde allá arriba una cosa pequeña, pero para tapar una pequeña mentira, entonces tiene que traer y trae al marido de la mujer. Y como el marido de la mujer es mucho más justo que él y no accede, entonces para tapar eso lo mata. Y para tapar un pecado hace otro. Y cuando Dios lo confronta, entonces él logra reconocer su pecado. Pero como decía el pastor en la dominical, toda situación, todo pecado tiene su consecuencia. Y se arrepintió, pero sus consecuencias llegaron. Y entonces la mente es el cuadro donde el enemigo empieza a trabajar desde todos los frentes y a luchar. Pero entonces Dios también la tiene muy clara, y la mente del hombre perverso se va endureciendo y va haciendo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios. Porque lo primero que empieza a suceder ahí en la mente es que empieza a alejar al hombre de Dios. Y se empieza a alejar de Dios, y ya no le está viendo tan cercano. Y ya cuando se arrodilla ya no logra verlo tan cercano. Y ya cuando está ahí en ese momento dice, ¿dónde está Dios? No lo encuentro. Porque empieza a tener el entendimiento por allá. Y sigue diciendo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y dice, por la dureza de su corazón. Y entonces la mente y el corazón se ponen como una piedra, que cuando llega la palabra salta y no logra entrar. Y aunque Dios vuelva a darle como un martillo ahí a esa mente, su mente se pone dura. Y dice, eso no es para mí. O dice, no, yo ya no puedo. O dice, no, yo ya la embarré, yo ya no soy capaz. O dice, esto no es para mí. Pues yo tengo que decir esta noche que hay poder en el nombre de Jesús para que la palabra entre a la mente de alguien, rompa las cadenas, y esa mente ya no sea del mundo, sino que sea de Cristo. Alguien quiere darle un aplauso al Señor. Alguien quiere decirle al Señor, conquista mi mente esta noche, conquista mi corazón, conquista mi vida, toma mi
mi ser, pero haz algo en mí. Porque nuestro campo de acción ya no es la violencia, ya no están detrás de nosotros con piedra, ya no están mirando a ver cómo nos destruyen la vida. No, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que miran a ver cómo destruyen la vida de alguien. Pero Cristo ve su iglesia y la cubre con su presencia. Cristo ve nuestra mente y pone su yelmo en nuestra cabeza. Cristo ve nuestra vida y nos protege como esa ave que llega y cubre sus polluelos. Quiere darle un aplauso al Señor esta noche. Alguien quiere adorar a Dios y decirle: Señor, conquista mi mente, conquista mi vida, conquista mi corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y uno empieza a darse cuenta que tenemos que empezar a blindar nuestra mente de los mensajes que llegan. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando está terminando ese texto, y está diciendo: por eso es necesario renovar ¿qué? Nuestra mente. Dice: si en verdad habéis sido oídos y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Escuche: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuántos tienen aquí la mente de Cristo? ¿Sabe qué hay que hacer todos los días con la mente de Cristo? Todos los días tenemos que renovarnos. Todos los días tenemos que renovarnos. Todos los días tenemos que renovarnos. Todos los días tenemos que hacerlo. Porque nuestra vida todos los días, haga de cuenta que es como un vestido. Este vestido lo tuvimos hoy durante todo el día. Este vestido lo tuvimos hoy todo el día. Y nuestro vestido, hoy pasamos por el centro y recibió mucho polvo. Hoy nos subimos a un bus y cuando nos sentamos, nuestro vestido pudo haberse afectado. Nuestro sudor, todo lo que tenemos de nosotros no vamos a coger este vestido mañana y no lo vamos a volver a poner. Este vestido tiene que pasar por agua y por detergente para que otra vez sea renovado y volvérnoslo a poner. Cuando usted viene a la iglesia, usted trae su mente con una cantidad de información que ha recibido durante todo el día. Hoy todo el día hemos recibido información de una, de otra, conversaciones sanas, conversaciones no tan sanas, cosas buenas, cosas no tan buenas, información de un lado, información de otro, y nuestra mente llega saturada. Pero cuando llega a la iglesia, aquí hay una sangre preciosa que nos lava, que nos limpia, que coge nuestra mente otra vez y nos recuerda que nosotros no somos de aquí, que nuestra vida le pertenece al Señor, que nuestra mente tiene un campo de acción y ese campo de acción es el Señor Jesucristo. ¿Quieres darle un aplauso al Señor esta noche? Tenemos que blindar nuestra mente, tenemos que blindar nuestra vida, porque todos los días los ataques serán más fuertes. Todos los días la batalla será más fuerte. Y aquí ya no hay misericordia. El diablo no le interesa mirar a ver a quién derriba. Intentará derribar al que ora más, al que ora menos, pero a todos estará atacando constantemente. Por eso tenemos que venir a la iglesia a orar, a adorar, a buscar, a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. La lectura bíblica
¿qué tanto hay de la ley, de la palabra? Salmo 1 dice que el hombre, me lo ayudan a recordar, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? Sino que ¿qué? 5 minutos, 10 minutos. En su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué tienes en tu mente en este momento? ¿Qué estás pensando ahora mismo? ¿Qué es lo que atrapa tu mente ya? Pues la Biblia dice que en su ley debemos meditar de día y de noche, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y cuando vienen a hablarte de algún tema, tu tema sí es Dios. Y cuando vienen a conversar de algún tema, dice: ay, ese muchacho siempre habla de Dios. En la empresa, no, ese es el evangélico que habla de Dios. En el trabajo, en el colegio, dice: ay, es que ese es evangélico. ¿Y él por qué hace eso? No, es que es evangélico. Y vas a hablar de él, dice: y no tiene otro tema. Dice: no, no tiene otro tema. Y no tiene otra cosa. No, no tiene otra cosa. Porque en su ley medita de día y de noche. Y está pensando y está meditando y está trabajando en eso. Y escucha su palabra. Cuando estamos claros entonces cuál es el frente de batalla, y nos estamos dando cuenta que hoy no nos están atacando, no nos están persiguiendo, pero sí hay alguien muy pendiente de intentar conquistar tu mente, y seguirá intentando conquistar tu mente todos los días. Y todos los días estará ahí conquistando, buscando de una y de otra manera redes sociales, internet, información, datos, cosas, publicidad. Yo creo que esta noche hay necesidad de que nuestra mente la tome Cristo, la limpie, la lave, la purifique y la llene con su presencia. Porque cuando Él la llena con su presencia, entonces Él es el que conquista nuestra vida. Y Él es el que tiene el control completo de nuestro proceder. Él es el que conquista nuestra vida, conquista nuestra mente y logra tomar todo lo que tenemos. Cuando conquista nuestra mente, nuestra palabra sale y salen palabras de Dios. Cuando nuestras palabras salen, se vuelven acciones de Dios. Y cuando nuestra vida está en Dios, es una vida exitosa. Usted quisiera colocarse de pie en este momento. Y yo quisiera que esta tarde, esta noche, Él tomara control de nuestra mente. ¿Cuántos desean que Él tome el control de nuestra mente? De verdad, hermano. ¿Qué está pasando por su mente ahora mismo? ¿Qué está pasando por nuestra mente ahora mismo? ¿En qué cavilabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué es lo que te ha dado vueltas? Pero ¿qué tal si esta noche esa mente la toma el Espíritu Santo? Yo digo amén. ¿Qué tal si esta noche esa mente la controla el Espíritu Santo? Ya van 2 amén. ¿Qué tal si esa mente la controla el Espíritu Santo? ¿Qué tal si esa mente la controla Dios por completo y Él conquista nuestra vida? ¿Qué cosas hay conquistando por ahí? Pero si Dios conquista nuestra mente, todas esas cosas, todas esas situaciones se irán.
Y dice, ay, hace rato hay una tentación por ahí dando vueltas. Pues se va. Ay, hace rato estoy pensando tan negativamente que yo no puedo, yo no soy capaz. Pues se va. Hace rato tengo mi mente y me dan vuelta tantas cosas. Pues se va. En el nombre de Jesús. Usted quisiera cerrar sus ojos. Y escúcheme. Dejar en este momento que su mente sea el espacio para que venga el Señor Jesús y se mueva por toda ella. Y es que está muy dura, ¿no? Que Él reviente eso que se ha puesto duro, esa dureza que se torna a veces, esa dureza de sentir su gloria. Y que nuestra mente sea un espacio para que Él gobierne, para que Él se mueva, Él se mueva, Él se mueva. Que esta noche sea un espacio para que Él gobierne toda nuestra mente. Que saque esas ideas que no convienen y que tome nuestra mente, que tome nuestra vida, que tome nuestro corazón, que tome todo nuestro ser. Y que nos recuerde que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos quisieran lavar su mente en esa presencia de Dios? Renovar su mente en Dios. Dígale algo al Señor en este momento. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu